Nosotros hacemos 3 clases de auditorías. Tenemos una auditoría regular, que es la auditoría más completa que hace la Contraloría Departamental o la Contraloría Municipal. Tiene todos los componentes y todos los controles. Sin embargo, esas auditorías han demostrado últimamente que no siempre generan los mejores resultados y que las auditorías que están generando más resultados son las auditorías especiales o las auditorías express. Las auditorías especiales son las que auditamos por líneas, es decir, que encontramos situaciones precisas, contratos específicos y no vamos a, digamos, como a buscar en un todo a ver qué encontramos, sino que ya tenemos unas alertas detectadas. Lo mismo para las auditorías express, que son todas aquellas que se originan por las denuncias ciudadanas. Y son tan importantes para nosotros las denuncias ciudadanas porque los procesos de responsabilidad fiscal más importantes que adelanta actualmente la Contraloría son gracias a las denuncias ciudadanas. Luego sí vale la pena denunciar y nosotros le decimos de manera reiterada a todos los ciudadanos, nuestras denuncias no pasa como pasa en la Procuraduría, que tiene que ir plenamente identificada, sino que para nosotros las denuncias pueden ser anónimas. Esto es supremamente práctico para los municipios, donde son aquellos municipios pequeños que el presidente de junta se muere del susto de denunciar porque simplemente no va a poder ser beneficiario de un proyecto o porque el alcalde va a tomar represalias contra él, en fin, muchas situaciones. Entonces es digamos que el incentivo de que lo pueden hacer anónimo y le vamos a dar exactamente el mismo trámite que una denuncia que está plenamente identificada. Entonces también generan digamos que muchos resultados esas auditorías express. No siempre lo que origina la denuncia es verdad, pero sí podemos decir que en un 60% las denuncias de la ciudadanía son denuncias ciertas y a nosotros nos permite ir efectivamente a donde se está perdiendo el recurso. Tenemos también unos operativos y la evaluación de cuentas. La evaluación de cuentas es muy importante porque es el momento en el año donde verificamos efectivamente los recursos de todos los sujetos de control. Es un trabajo que se hace desde la oficina, no se hace trabajo de campo, pero sí nos permite tener un balance financiero general de cómo fue la ejecución de este sujeto de control. Para el año 2016, el presunto detrimento que se halló fue de 11.000 millones de pesos, superó los 11.000 millones de pesos, con presuntos hallazgos fiscales 141, con traslados disciplinarios 222 y penales 26. Digamos que para lo que se venía manejando en la Contraloría, fue una suma supremamente alta, creemos nosotros, por ese cambio que hicimos de enfocarnos más a las auditorías especiales que a las auditorías regulares. Entonces tenemos, en la medida que voy desarrollando, pues vamos tocando las alertas principales que ha detectado la Contraloría respecto a esa priorización de criterios y efectivamente a lo que resultó en las auditorías. Para el año anterior quisimos priorizar el tema de ESES municipales y ESES departamentales. El departamento del Huila tiene 4 ESES departamentales y las otras son municipales. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el sector salud es un sector donde los recursos se están perdiendo. Esta auditoría nos arrojó un presunto detrimento de 1.600 millones. Estos 1.600 millones están identificados en varias situaciones, como pérdida de medicamentos, inventarios, aquellos equipos que fueron adquiridos para la torre materno-infantil y que no están puestos en uso y que después de 2 años entran como a una obsolescencia tecnológica. Luego llevamos 2 años sin que hayan sido puestos en servicio a la comunidad. ¿Cuánto se está perdiendo? Y por eso se determinó dejar como ese presunto detrimento y nos dio origen a una auditoría que se va a manejar este año, que es la auditoría al proceso de tercerización de la facturación del hospital. Es un proceso bien, digamos que ha tenido mucha controversia porque no es usual que un hospital ni departamental ni una ESE entregue a un tercero el proceso de facturación.
No pudimos dejarlo el año pasado ya como un presunto detrimento porque desafortunadamente no tenemos la capacidad técnica de nuestros auditores y nos ha tocado desarrollar mucho el tema para que nos quede un hallazgo fuerte y consolidado y no vaya a ser un hallazgo que se vaya a caer a lo largo y desarrollo del proceso de responsabilidad fiscal. Tenemos también la auditoría que se realizó al departamento del Huila, a la Secretaría General, específicamente al Fondo Territorial de Pensiones. Fue una auditoría de muchísimo impacto. Esta auditoría la iniciamos gracias a una denuncia ciudadana que se presenta. La iniciamos como una auditoría especial a un caso específico y vemos la necesidad por digamos, la información que encontramos, los reportes que encontramos, que sabíamos que había un presunto detrimento muchísimo mayor en el tema de pensiones del departamento. Iniciamos una segunda auditoría y encontramos un presunto detrimento de 3.582 millones más 123 que habíamos encontrado en una auditoría especial. ¿Cuáles son los casos que más llamaron la atención y los que se lograron consolidar como presuntos detrimentos fiscales? Me preguntan mucho en los medios, ¿hay un cartel? Pues digamos que esas no son palabras que pudiera llegar a utilizar la Contraloría Departamental como tal. Decir que hay un cartel, pues no precisamente. Estamos hablando de actos administrativos de reconocimiento que versan desde el año 1998 hasta el año 2006, el último acto de reconocimiento. Luego, no pensaría uno que pudiera existir un cartel, pero sí 2 o 3 personas que hacían este tipo digamos, de cambio de información. ¿Cuáles fueron los 4 casos que se identificaron respecto a las pensiones del departamento? Primero, tiempos de trabajo que no coincidían con los que se encontraban en la hoja de vida. Tiempos inexistentes. El primer caso estudiado es una exfuncionaria que manifiesta ser auxiliar administrativa y tan solo tenía el título de bachiller y es pensionada con un valor que reflejaba en la nómina a un técnico, a un profesional. Luego, pues no tenía ni los conocimientos ni digamos que su carrera profesional para que pudiera acreditar la pensión que estaba. Fue un trabajo supremamente dispendioso porque el departamento, desafortunadamente y con mucha tristeza tengo que decirlo, no cuenta con un cuidado de estos expedientes laborales de todas las personas que han trabajado. Hay hojas de vida donde no se encuentra ni un solo papel, donde han desaparecido, lo que nos hizo pensar que obligatoriamente había algo que no estaba bien. Estas resoluciones y actos administrativos por los cuales se reconocen la pensión estaban fechados, un ejemplo, número de resolución 001 bis. Todas esas resoluciones bis, que eso es algo nunca antes visto en una entidad, eran las que presentaban coincidencialmente estas anomalías. Hicimos el cotejo y el cruce con las demás entidades y ahí es donde se presenta el otro caso. Habían tiempos de servicio de otras entidades como inspecciones de policía de municipios diferentes, donde se acreditaba ese tiempo de servicio. Nosotros cotejamos la información y solicitamos a ellos si esa persona ha laborado y resulta que nunca laboró. Este es otro caso. Hay otro donde hay dobles reconocimientos de pensiones por el antes llamado Seguro Social y por el departamento del Huila y ambos están cancelando la misma pensión. Básicamente esos son los casos que se dan y que constituyen este presunto detrimento. Pudimos analizar solo 23 casos y no porque pues nosotros sabemos que 23 casos dentro de todo lo que debe haber es poco, pero la verdad el trabajo es muy dispendioso porque hubo que ir a todos los expedientes de salud y recoger toda esa información de superintendencia, del ministerio, de la nueva EPS que hoy ya no existe, con el fin de consolidar y de soportar bien estos presuntos detrimentos. Ya gracias, digamos que al trabajo y al traslado que se hizo por parte de la Contraloría,
En la parte penal, en el campo penal ya hubo un adelanto, hubo unas capturas, desafortunadamente pues no quisiera uno que las personas que capturaran fueran a los pensionados, porque sabemos que además de eso tuvo que haber una tercera persona que hacía que se prestaba para esto, pero finalmente fueron ellos los capturados y en eso va el proceso. No se sabe todavía quién estuvo detrás de esta información y se prestó para esto. Tenemos el municipio de Oporapa, a quien se le hizo una auditoría que arrojó 1.400 millones de presunto detrimento. Realmente es una situación que uno no entiende cómo pudo haber un alcalde en una administración anterior que durante 4 años, y esto es la auditoría que se le hace solo a un año, encuentra uno tantas anomalías para un municipio tan pequeño que tiene tan pocos recursos, que tiene tan pocas posibilidades de financiación y tienen la posibilidad de encontrar un valor tan alto en presuntos detrimentos, desde hallazgos de pérdida de combustible, de suministros, pero era una cosa supremamente evidente ante la comunidad, evidente ante los soportes que se revisaron, sino que pocas veces nosotros acá en Neiva a veces nos damos cuenta de qué pasa en esos municipios y qué es lo que se está sintiendo, porque en la medida, le decía yo al doctor Germán, en que los municipios son de vocación agrícola, tienen menos disposición de quejarse y de denunciar, y asimismo menos, digamos que menos atención del gobierno central para esos municipios. Tenemos también, estas fueron todas las auditorías, pero pues no las leo porque se vuelve bastante cansón. Tenemos también una auditoría muy importante que se hizo a Corpo San Pedro. Propiamente nosotros no le hacemos la auditoría a Corpo San Pedro, sino que la hacemos a la Secretaría de Cultura, que es el ejecutor de esos recursos, y el resultado de esta auditoría no quiere decir que porque la Contraloría lo diga, Corpo San Pedro se debe acabar, pero sí pudimos notar el desorden administrativo y el desorden financiero que maneja una entidad con tan poco tiempo de ser creada y no pueda tener ni siquiera sus cuentas claras. Este presunto detrimento de 557 millones fue prácticamente porque no pudieron soportar cómo habían sido los gastos durante la vigencia 2015, esto fue vigencia 2015. Y como todas estas entidades privadas que hacen parte de esta corporación tienen una inversión muy pequeña y casi toda la inversión la hace el municipio y la hace el departamento. Entonces, cuestionar un poquito cómo se está desarrollando ese proceso administrativo. El municipio de Acevedo y el municipio de Tarqui, quise resaltarlos porque son municipios que fueron objeto de auditoría gracias a la denuncia que hacen sus nuevos alcaldes y efectivamente pues encontramos un presunto detrimento y un presunto faltante, sobre todo en inventarios, con esa cuantía. Y tenemos el municipio de La Plata con unas presuntas donaciones de 2.233 millones. Pensaría uno que las donaciones ya es un tema que ya no se da, pero sorprendentemente el año pasado pues pudimos revisar que habían muchas donaciones que no pudieron ser soportadas durante la vigencia 2015. Y estas son las auditorías express, que son todas gracias a las denuncias ciudadanas. Entonces, pues digamos que el detrimento no es tan alto, pero fue 504 millones básicamente de lo que denuncia la comunidad. Luego sí es importante, como les digo, y sí estamos haciendo un trabajo supremamente fuerte en promover y brindar los canales y accesos de información para la comunidad para que nos denuncien y nos cuenten los casos particulares. En responsabilidad fiscal, pues ya es como la otra parte misional que realiza la Contraloría Departamental, que ya es el desarrollo de los procesos propiamente dichos. En este momento la Contraloría tiene un número de 196 procesos en curso. De esos 196 procesos, pues hay unos con mayor relevancia que otros. Tenemos un proceso aproximadamente de un presunto detrimento de 5.000 millones de su chance. Tenemos un
proceso de los lotes de Palermo, de la compra de lo que hoy es Zona Franca, por 4.400 millones de presunto detrimento. Ese proceso desafortunadamente ya fue archivado en Procuraduría, Fiscalía, en la única parte donde aún está en todos los procesos probatorios y en audiencia todavía es en la Contraloría Departamental. Y básicamente que son los procesos que en este momento tienen más impacto dentro de la Contraloría Departamental. Acá los vemos, el municipio de Campo Alegre también, tenemos acá abajo en 1.699 millones y una obra de 188 millones, fueron dos obras que hoy podemos llamar inconclusas, que no están al servicio de la comunidad. Esta semana recibimos en este de 188 millones, en esa obra que era un parque infantil, que ya la póliza cubrió y entregó y hubo una cesación de la acción fiscal porque la póliza pues cubrió este valor. Pero sí observa uno pues con mucha tristeza que existen obras inconclusas en las que ya no se puede hacer, porque hay que recordar que el control desafortunadamente de la Contraloría es un control posterior y es un control selectivo. Antes nosotros teníamos el control previo o el control de advertencia, que era advertir a los sujetos de control lo que estaba pasando. En este momento ya no lo tenemos desafortunadamente, entonces nos toca basarnos en el control posterior y selectivo. Es por eso que, y desafortunadamente, como muchos dicen, la Contraloría llega cuando los recursos ya se han perdido. Entonces, la forma de, digamos que, contrarrestar esto es con el control social participativo y con el apoyo a las veedurías ciudadanas que podamos hacer, pero como sabemos, las veedurías pocas veces son técnicas y permiten tener resultados específicos. Tenemos los procesos sancionatorios, tenemos 55 sanciones por el valor de 16 millones de pesos. En cobro coactivo, que este es uno de los puntos donde más nos dicen que nosotros no hacemos nada porque no recuperamos los valores que se han dejado en proceso, pero todas las oficinas de cobro coactivo del país, en su gran mayoría, no tienen esa posibilidad de recuperación y nosotros menos, porque nosotros vamos a recuperar a un funcionario público que desde que sale de su cargo sale insolventado, sale sin ningún recurso. Entonces, claramente, el único que puede a nosotros pagarnos si esa situación ya sucedió es la póliza, la garantía que ampara ya sea con la que está amparado su cargo o el contrato por medio del cual estuvo amparado. Hacemos el proceso de participación ciudadana. La verdad es que las denuncias, las quejas y las peticiones cada vez van subiendo, cada vez son más, y eso es, digamos, que una muestra de que la ciudadanía está cansada y cada vez quiere dar a conocer muchísimo más lo que ocurre en todos sus municipios. Hacemos también un seguimiento a urgencias manifiestas y calamidades públicas, porque ustedes saben que es la manera que tienen los administradores de poder contratar, haciendo un poquito de quite a la ley. Ahorita se está dando mucho el tema de calamidades por la ola invernal, entonces hacemos ese seguimiento. Tenemos un programa muy importante que se llama Contraloría de tu Mano y consiste en visitar los 36 municipios. Yo misma he ido a los 36 municipios a reunirme con la comunidad, con la Junta de Acción Comunal y con toda la ciudadanía para que nos cuenten todos aquellos casos donde tienen percepción de corrupción, de obras inconclusas, para que nosotros podamos hacer un trabajo muchísimo más efectivo y muchísimo más directo en donde se están perdiendo los recursos. Tenemos 3 informes macro muy importantes, 4 informes, que es el informe presupuestal y financiero y de gestión, el informe de deuda pública, el informe de desempeño fiscal municipal y el informe ambiental. Generalmente nuestro informe ambiental en estas 2 vigencias lo hemos centrado en gestión integral del riesgo y adaptación al cambio climático. Importante, este año tuvimos el informe de desempeño fiscal de los municipios. ¿Qué podemos concluir? Que los municipios cada vez son menos propensos, o hay menos posibilidades de que los municipios sean autosostenibles por sus recursos propios.
Y esto es supremamente grave porque hay municipios que dependen única y exclusivamente de los giros nacionales Luego, con todos los programas que están implementando de la paz, de los acuerdos, de las nuevas justicias transaccionales, todo eso hace que disminuyan los giros para los municipios. Entonces quisimos hacer un llamado de atención en este año y mostrarles a los municipios el ranking, cómo era su ranking de desempeño fiscal, y observa uno muchísimos datos curiosos dentro de este ranking, porque tenemos primero al municipio de Gigante, Palermo y Rivera, y de últimos al municipio de Salado Blanco, Baraya y Santa María. Que hay que anotar, digamos, que nos generó sorpresa y admiración de este informe, el municipio de Elías y Oporapa son municipios que, digamos, ascienden como unos 5 o 6 lugares dentro del ranking, lo que quiere decir que hicieron un esfuerzo administrativo por mejorar sus rentas. ¿Y por qué creemos que han mejorado sus rentas y cuál es el llamado de atención? A que se haga una actualización predial dentro de los municipios, porque no es posible que dentro de los municipios todavía tengamos grandes fincas que pagan por impuesto predial 10.000 pesos o 20.000 pesos. Pero eso es una medida absolutamente impopular para el alcalde que está de turno y pocas veces va a querer someterse a ese, digamos que, bueno, a ese juzgamiento de toda su población porque aumentó las rentas de su municipio, pero sería una de las pocas maneras en que el municipio puede mejorar sus recursos propios. Y se observa con extrañeza cómo municipios como Pitalito, Garzón y La Plata, que son los municipios, digamos, que más urbanos, que tienen más comercio dentro del departamento, presentan una media y están como en la mitad del desempeño fiscal. Luego no están haciendo la tarea de gestionar sus recursos, ni siquiera en la parte de comercio, ni de desempeño, ni de cobro de impuesto predial. Esto, digamos que es a grosso modo lo que hemos hecho y cómo hemos desarrollado la parte de auditorías y de procesos. Respecto a amenazas que se encuentren en la actualidad, tenemos 4 contratos de obra pública que en este momento están suspendidos, pero que son contratos de obra pública, unos suscritos en el 2015, otros en el 2016, y que implican la mayor cantidad de recursos para el departamento. Entonces tenemos un contrato en el municipio de Acevedo para unas vías por 14.000 millones de pesos. El contrato se encuentra suspendido, no ha podido empezarse a ejecutar por el tema de licencias. Luego, pues ya llevamos prácticamente un año y el contrato está, digamos, quieto, con una ventaja, y es que no ha habido ningún desembolso para el contratista, lo que hace pues que no haya una pérdida por ahora de recursos, pero no tiene razón de ser que el contrato, por el tema de no tener las licencias al día, pues se encuentre suspendido y perjudicando a toda la comunidad. Hay un contrato de 10.000 millones de la vía Tarqui-Guadalupe, también de obras, que tampoco, creo que inició hace como 15 días, no había sido posible que iniciara. El contratista es una persona de Garzón. En el contrato de Acevedo que les decía, el contratista es John Jairo Andrade. En este segundo de Tarqui-Guadalupe tampoco ha iniciado, estaban esperando unos permisos de la parte geológica, permisos que son muy demorados, pero pues como les decía, uno no entiende cómo inician una obra sin que dentro de los estudios se hayan tramitado esos permisos. Y tenemos el contrato de la vía Neiva-Tello Baraya, un contrato que pues nos duele a todos, un contrato de aproximadamente 11.000 millones, donde hay un giro de un anticipo que supera los 5.000 y un primer pago parcial de 1.000 que supera los 1.000 millones. Porque, ¿qué ha hecho la Contraloría respecto a estos contratos? No podemos, digamos, que hacer nada, únicamente pudimos remitir la denuncia a la Contraloría General de la República. Estos contratos que son
con cantidades tan altas generalmente son financiados y el origen de los recursos es de regalías, y la Contraloría General de la República, que queda en el Metropolitano y que es el control nacional, tiene una unidad específica dispuesta para el tema de regalías. Para ese contrato específico de la vía Neiva-Tello Varaya, después de haber hecho la denuncia y que ellos nos responden y nos dicen que ya iniciaremos el trámite para lo pertinente, hacemos una solicitud expresa de que nos dejen hacer una auditoría concurrente y un acompañamiento, y nos contestan que no es posible porque ellos tienen su unidad de regalías. Entonces, es ese sinsabor que generalmente queda en la comunidad de por qué la Contraloría Departamental no accede a hacer el control y hacer el acompañamiento de todos estos procesos que son de tanto impacto para nosotros, y pues esa es la razón. Nosotros no podemos extralimitar nuestras funciones y entrar a un control que es propio de la Contraloría General. Digamos que legalmente uno puede hacer auditorías concurrentes, pero si nosotros pedimos la solicitud, hacemos la solicitud y ellos no nos lo aprueban, pues difícilmente podemos entrar nosotros a hacer una auditoría cuando no tenemos la aprobación de ellos, y si llegamos a tener un resultado de la auditoría, inmediatamente ellos nos van a decir, toman el proceso, y nosotros no vamos a poder actuar. Esos son como los tres procesos. Bueno, y el otro es el anillo turístico, un proceso de 6.000 millones que tiene ISNO San Agustín. También era un contrato suspendido, un contrato que tampoco ha podido iniciar por el tema de licencias. Luego tenemos 3 contratos que superan los 20.000 millones y que a hoy no han podido iniciar por el tema de la falta de planeación del departamento al momento de hacer los estudios previos. Esperemos que en esos no ha habido todavía giro de recursos. En el único que ha habido giro de recursos fue en Neiva-Tello Varaya, que digamos de lo que pudimos acompañar a la veeduría y de la información que pudimos solicitar, es el que presenta pues el panorama más difícil, porque ni siquiera están justificados los gastos que se han realizado. Pero también hay otros escenarios de municipios que no se conocen mucho, como es el Parque Principal de Palestina, un parque que quedó a medio terminar, que ya se está liquidando con el FOMPED, que fue un contrato hecho directamente en la ciudad de Bogotá en el FOMPED y que no lo van a terminar. O el tema de la S municipal de Nátaga, que ya tuvo 2 fases, que tiene un valor aproximado de 1.000 millones y que nunca consideraron la parte eléctrica. Luego la S de Nátaga no está en funcionamiento ni va a poder funcionar hasta ahora porque no tiene contemplado la parte eléctrica. Tenemos los escenarios deportivos de Pitalito que iniciaron en el año 2014, el velódromo específicamente y la concha acústica, que también se encuentran ahí con un aproximado en ejecución del 62%, y situaciones críticas en el municipio de Yaguará y en el municipio de Aipe. Yaguará y Aipe son digamos que los municipios que presentan en cada uno 5 o 6 obras que a la fecha podemos decir que son inconclusas, obras del 2014 y que no están terminadas. Son aproximadamente 12 municipios o 13 municipios los que nos certifican que a la fecha no se encuentran, no tienen obras que se puedan catalogar como inconclusas. De resto, tenemos el panorama de que todos los municipios presentan obras inconclusas, de pronto no con valores tan altos como las que se observan en la ciudad de Neiva, pero para un municipio esos sí son valores significativos y valores considerables, teniendo en cuenta que pocas veces invierten en dichos municipios. Otro riesgo que pudiera advertir la Contraloría Departamental pues está en el tema de plantas de beneficio animal. Como les explicaba el año pasado que visitamos los 36 municipios, hubo 3 solicitudes y inquietudes de la comunidad permanentes. Una era esas plantas de tratamiento de beneficio animal, es un problema social, un problema de salud pública, un problema de infraestructura y un problema de presuntos detrimentos fiscales.
tenemos en la actualidad apenas 9 plantas de tratamiento que están construidas con inversiones y tan solo como 5 plantas de tratamiento funcionan y están habilitadas por el INVIMA. Ya no es la CAM las que la controla, ya no es el departamento del Huila, sino el INVIMA quien da la posibilidad de que ellos operen, pero con la dificultad de que aquellos municipios que no tienen autorizada su planta de beneficio animal les toca ir a las plantas territoriales o regionales. Luego, es absolutamente ilógico y en la práctica no se da que un municipio como Gigante vaya a esperar a que pueda traer de garzón su ganado para la venta. Entonces, lo que está sucediendo es que los disponen en las fincas, los sacrifican en las fincas y las carnes pues no tienen todo su control y su tema de la cadena de frío que requieren. Entonces les digo que este es el problema, creo que social, productivo, uno de los problemas más importantes y con mayor impacto que creo que el departamento en colaboración con el gobierno nacional debe prestar, porque es la productividad del departamento que se está viendo afectada y además la salud pública. Y tenemos las plantas de tratamiento para los residuos y actualmente hay una inversión supremamente alta por parte de los municipios y estas no están siendo utilizadas, no están habilitadas y tienen que ir casi en un 70% al relleno Los Ángeles o a Bioorgánicos del Sur, porque tenemos Bioorgánicos del occidente cerrado, no funciona, entonces también digamos que puede ser una amenaza en cuanto a la parte ambiental. Entonces consideramos que ese es como el panorama de las principales y de las mayores amenazas que presenta el departamento del Huila. De todos modos, como les decía, todo este tema de la coyuntura y de la amenaza del control fiscal regional nos ha obligado y ha comprometido muchísimo más a nuestros funcionarios a que debemos ser más visibles, de que debemos hacer el trabajo y mostrar el trabajo, porque es que es muy triste cuando hacemos la comparación del trabajo, digamos, y de la carga laboral que presenta la Contraloría General de la República. Es una entidad muchísimo más robusta, digamos, en personas, y lo comparamos con la carga laboral que tenemos nosotros y la de nosotros es muchísimo más alta. Luego, no es que el trabajo no se haga, sino que a veces somos insuficientes para todas las necesidades que presenta el departamento del Huila hoy en presuntos detrimentos patrimoniales. Básicamente es eso. Pues los retos y la obligación es de fortalecer este control social participativo, de enseñarle a la gente cómo se puede intervenir, cómo se puede denunciar, facilitarle dentro de esos procesos de veedurías a algunos profesionales, ingenieros de apoyo. Desafortunadamente nosotros contamos solo con un ingeniero civil que también nos presta la labor de ingeniero ambiental. Y las contralorías departamentales tenemos una restricción y no podemos tener contratos de prestación de servicios. Es decir, no tengo la posibilidad de decir voy a contratar un auditor médico o un ingeniero adicional o un ingeniero eléctrico, lo que hace un poco más difícil el trabajo, pero eso no quiere decir que no auscultemos y no hayamos tratado de llegar a aquellos campos que, a pesar de no tenerlos profesionales idóneos y específicos, sí tenemos unos profesionales con toda la experiencia. Más o menos el 60% o 70% de los funcionarios de la Contraloría llevan más de 15 o 20 años al servicio de la entidad. Es gente con muchísima experiencia, muy comprometida, con unos porcentajes, digamos, muy bajos al interior de posibilidades o percepciones de corrupción, lo que nos hace tener como una tranquilidad respecto al trabajo que se está desarrollando y que se está llevando a cabo. Entonces, básicamente ese es el resultado y el panorama. El estadio de fútbol, eso es de la Contraloría General también, es el tema de recursos. Bueno, los recursos que provienen del departamento son recursos de Coldeportes, fueron 5.000 millones, son recursos nacionales, obligatoriamente tampoco podemos nosotros entrar a intervenir.
Ese tema se lo dejo al doctor Hildebrand, que fue el quien denunció a la Contraloría General, pero es eso lo que ocurre en estas circunstancias donde donde el origen de los recursos es regalías, difícilmente nos dejan a nosotros actuar como Contraloría Territorial. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Eso lo recogió ahora el señor Contralor General Edgardo Maya Villazón. Quisiera, si como complemento, claro, repito, ¿hay alguna versión sobre eso? Bueno, pues la realidad y lo que vemos nosotros que pudiera llegar a pasar según la idea que ha tenido el Contralor. Hay algo cierto y es que el control fiscal hay que modificarlo y tiene que sufrir una reforma, pero para fortalecerlo, no para eliminarlo. Luego la propuesta directa del Contralor General es: creemos una superentidad nacional como Procuraduría, como Fiscalía, que sea única para que controle lo departamental, lo municipal y lo nacional. Entonces ahí es donde uno empieza a ver si la Contraloría General en este momento no tiene la posibilidad y se han hecho los estudios de llegar al 100% de los municipios del departamento del Huila y apenas tienen como un alcance del 50%. Luego nosotros, aunque sea cada año, les hacemos un control de cuentas, ellos sienten presencia de control los municipios y tienen de pronto un respeto y un temor y por eso presentan unos informes. Si nos vamos a la Contraloría General, pues la Contraloría General no va a tener esa posibilidad, por más grande que hagan una entidad, de llegar a todos los municipios. Ahora uno se pregunta, ¿será que con la creación de una nueva entidad la corrupción se va a acabar? Pues realmente la corrupción es un tema de principios y de valores y por más entes y por más entidades que creen, hace poco decía un funcionario de planeación que para el tema de corrupción, haciendo digamos que el análisis de las providencias o de las implementaciones normativas, prácticamente como 10 al mes, todas tendientes a eliminar la corrupción y cada vez la corrupción peor. Luego, no es una cuestión ni normativa ni de entidades. Entonces, creo que nosotros tenemos los resultados que mostrar, tenemos el trabajo que hacer, que claro, si hay una reforma al control fiscal, pues vamos a tener la oportunidad de que el control sea concomitante y que el control sea previo. Esa es una herramienta que nos han quitado a nosotros, que nos la arrebataron y que daba muchísimos resultados porque al menos teníamos la posibilidad de que antes que se empezaran a perder los recursos, nosotros pudiéramos ponerlo en conocimiento. Es algo que en este momento tampoco la Contraloría General lo tiene. Entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer, si nosotros contamos con un equipo multidisciplinario, si nosotros tenemos la posibilidad de contratar profesionales específicos e idóneos, pues el control fiscal pudiera ser muchísimo mejor, pero no creo yo que con la eliminación y la creación de otra entidad que prácticamente va a necesitar de los mismos funcionarios que estamos eliminando de la misma cantidad, se pudiera decir que la corrupción se va a acabar. Hay otra, digamos que otra propuesta que ha sido eliminar y hacer la creación del Tribunal de Cuentas y que ya la Contraloría no haga auditoría y proceso de responsabilidad fiscal. Digamos que esta es una idea que en muchos países se adelanta el control fiscal de esa manera y no es una idea errónea, puede ser porque digamos que los contradictores de cómo tenemos el control fiscal actualmente dicen que la Contraloría no puede ser juez y parte, no puede hacer auditoría y al mismo tiempo juzgar en su proceso administrativo, pero por eso lo que hay que hacer es una propuesta de acto legislativo
que permita fortalecer el control fiscal territorial y no acabarlo. Muchas gracias. Ajá. Es que aquí teníamos un esquema que lamentablemente por la tardanza en llegar el señor Contralor no la pudimos adelantar, que era un conversatorio entre los dos contralores. Entonces, por eso yo quiero preguntarle al auditorio si ya está el doctor Hildebrando, a ver si dejamos que él intervenga también en lo que es la parte específica, doctor, de la problemática en Neiva exclusivamente. Pues ahora preguntaban del estadio, etcétera, etcétera, a que se refiera usted, como acabo de escuchar, a esos hallazgos. Cerramos entonces el tema y empezamos a escuchar a nuestros contertulios, dentro de los que ya les mencioné, están Cecilia y Humberto, con un tema también a ese nivel, como les dije, de invitación. Entonces, si me permiten, antes de que nosotros hagamos la ronda, por eso me excusa, Chuchín, que te haya interrumpido, es para eso, doctor Hildebrando, por favor, y entonces cerramos esta exposición. Encantado, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. En primer lugar, les ofrezco excusas. Por error de comunicación me fui para la sede Prado Alto y obviamente en el tiempo que me tomé para llegar hasta acá, por eso llegué un poco tarde, pero fue esa la razón por la cual no pude acompañarlos desde el inicio. Para la Contraloría Municipal de Neiva, nosotros contamos con un plan estratégico que tiene como eslogan Control Fiscal con Sentido Público. En ese plan estratégico, uno de los ejes fundamentales está orientado al fortalecimiento del control fiscal, del control social. ¿Cómo hacemos que ese pensamiento, esa condición, ese chip de creer que el control fiscal se limita, se restringe a 30 funcionarios que integran la Contraloría Municipal de Neiva, y que más bien el control debe arrancar, debe iniciar desde el ciudadano, en todos los ámbitos, en todos los niveles? Entonces, allí identificando esa necesidad, identificando un problema que no es solamente nuestro, que no es de la ciudad de Neiva, es del país, la indiferencia que marca al ciudadano, la indiferencia y la ausencia de empoderamiento frente a lo público, nos conduce entonces a plantear en el plan estratégico ese eje del fortalecimiento del control social. ¿Cómo lo hemos venido haciendo o qué acciones se contempla para poder cumplir con esta meta? Los contralores estudiantiles. Entonces, es un programa que viene ya de más de 12 años atrás, pero hemos querido darle mayor vigor, mayor cobertura, acompañamiento. Una queja que encontramos con nuestros estudiantes que eran elegidos contralores estudiantiles era: muy bonito, aquí vienen, nos acompañan, nos eligen y nunca más volvemos a verle la cara al contralor. Era una queja que recibíamos en las visitas a las posesiones de nuestros contralores estudiantiles. Hoy en día y desde el año pasado estamos haciendo visitas a todas las instituciones educativas y allí en esa visita escuchamos, recibimos denuncias, peticiones, quejas, solicitudes, las que tienen que ver con nuestra competencia y las que no también las trasladamos a los entes competentes. Trabajamos con el muchacho en procesos de capacitación, de formación. Les enseñamos cómo ejercer control social, en dónde están los límites de ese control social, qué puedo hacer como contralor estudiantil y qué no puedo hacer o qué no debo hacer. En esa tarea, en este año 2017, extendimos a petición de unos rectores que nos abordaron el programa de contralor estudiantil. Lo extendimos a las instituciones de educación privadas, porque los rectores que nos abordaron nos dijeron: bueno, ¿y por qué no tener contralor estudiantil como tenemos personero estudiantil en la institución educativa de carácter privado? Y así lo hemos hecho y ya contamos con 4 contralores de instituciones que levantaron la mano, llamaron la atención y dijeron: queremos hacer parte de este programa. Ahí entonces tenemos una oportunidad de llegarle a la mayor cantidad de ciudadanos. Y en ese sentido tenemos para contarle una noticia reciente, no sé si lo han visto por los medios de comunicación,
uno de nuestros contralores estudiantiles, con la asesoría, acompañamiento de la Contraloría Municipal de Neiva, el contralor de la Institución Técnico Superior de Neiva, se presenta una convocatoria, un concurso que hay a nivel nacional, que es el del concurso de voluntariado nacional juvenil. Concurso que se realiza por parte de la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República en asocio con el Sistema Nacional de Juventudes Colombia Joven. En ese concurso, con jurados de la talla del Contralor General de la República, con jurados de la talla del presidente de Bancolombia, este muchacho, Diego Fernando Díaz Daza, ha sido elegido como el mejor contralor estudiantil del país. Ese reconocimiento para nuestro joven nos motiva y nos da la razón en que allí está el germen, la semilla de ese fortalecimiento del control social. Otra línea de acción en esta tarea tiene que ver con la conformación o constitución de veedurías. Desde el año pasado a la fecha hemos constituido 3 veedurías. Una veeduría para el seguimiento a la inversión de los recursos que tienen que ver o que están orientados al sistema estratégico de transporte en la ciudad de Neiva. Un macroproyecto que es neurálgico, todos lo sabemos, para la ciudad. Y allí se requiere y demanda una presencia de la ciudadanía en la veeduría y vigilancia de los recursos que están destinados a esos a esos proyectos de infraestructura. Otra veeduría para lo que tiene que ver con la inversión de recursos en el mantenimiento, reforestación de la parte alta del río Las Ceibas. Hicimos la convocatoria y tenemos una buena presencia de veedores en temas ambientales que nos vienen acompañando y allí estamos trabajando. Con las instituciones educativas, en las visitas que realizamos resulta que hay una intervención grande de más de 40.000 millones de pesos sobre instituciones educativas públicas y entonces, haciendo presencia en la institución Promoción Social, los padres de familia, los estudiantes, los profesores, la comunidad, quisieron que los orientáramos en la conformación de un comité veedor para las obras que se están ejecutando en esa institución educativa. Se conformó entonces ese comité veedor y allí está trabajando. En el tema de control social, ¿en qué más avanzamos? Este año, en este segundo semestre, vamos a adelantar a ejecutar el proceso de formación de auditores universitarios. Identificamos que el contralor estudiantil lo soltábamos en 10º y 11 y nunca más volvíamos a saber de él. Pues ahora estamos dando un paso para que ese muchacho que ingresa a la universidad sea auditor universitario, que tenga la formación, que en su estudio interdisciplinario y todo lo demás, nosotros lo acompañemos para que él siga siendo un veedor de la ciudad. Y como se nos quedaban por fuera el ciudadano de a pie, el padre de familia, el pensionado, el veedor, el edil, todos estos ciudadanos que nos enmarcan dentro de este rol de lo académico, entonces tenemos el programa de formación de gestores de control. En nuestra página web del CMN, Contraloría Municipal de Neiva, tenemos un campus virtual. Ese campus virtual va a tener unos módulos o tiene unos módulos que el ciudadano desde su computador o en presencia nuestra, bajo la orientación nuestra, realiza una lectura de una información muy básica, muy elemental y responde unos cuestionarios y al final de ese ejercicio, si sobrepasa unas preguntas, si supera unas preguntas que se le hacen allí en ese taller, entonces va a tener un certificado que lo acredita como gestor de control de la ciudad de Neiva. En esas líneas gruesas estamos trabajando, insisto, en el fortalecimiento del control social. Ya en lo que concierne al ejercicio de las auditorías, de la vigilancia propiamente dicha, que lo hemos dicho a nuestros funcionarios, todo esto que hacemos para el fortalecimiento del control social será bueno si y solo si cumplamos con resultados en lo que la gente, la ciudadanía, los medios de comunicación, los veedores reclaman. ¿En qué? En que tengamos resultados en nuestra gestión. Se me quedaba un programa también que hace parte de este plan estratégico que tiene que ver con las ferias de control fiscal comunitario. No es un invento nuestro, esto es emulando un poco un programa del gobierno nacional que se llama las ferias de atención al ciudadano. ¿Nosotros qué hicimos? Adaptar a nuestra realidad, a nuestro ámbito de competencia, las ferias de control fiscal comunitario. Entonces, ¿qué es la feria de control fiscal comunitario? La Contraloría Municipal de Neiva se encarga de atraer, convocar a la mayor cantidad de oferta institucional,
Registraduría Nacional del Estado Civil, las universidades, todas las entidades del orden municipal, y así una gran cantidad. En la última feria tuvimos presencia de 50 entidades públicas y privadas. Las llevamos a una comuna, nos tomamos esa comuna, les llevamos esa oferta institucional y allí damos a conocer la gestión que realiza la Contraloría Municipal de Neiva, brindamos una oferta de servicio a través de esa gestión que hacemos para que haga presencia allí la institucionalidad, recepcionamos peticiones, quejas y denuncias y estamos cambiando el orden que históricamente o que normalmente, que ordinariamente tiene la relación ciudadano-Estado. ¿Cuál es? El ciudadano yendo a buscar al Estado para que le resuelva sus problemas. Con estas ferias de control fiscal comunitario, ¿qué estamos diciendo? Ciudadanos, nosotros estamos aquí en el polideportivo de su barrio, escuchando, resolviendo, atendiendo sus solicitudes, sus peticiones, sus problemas. Esas ferias han sido un éxito total para nosotros, nos congratula y hemos recibido los agradecimientos de la ciudadanía, el reconocimiento, porque demandan un esfuerzo, pero esfuerzo que lo hacemos con total alegría y entusiasmo en la medida en que vemos los resultados. Les hablaba entonces del tema de las auditorías. Nosotros el año anterior, nuestro ejercicio auditor, que les cuento, normalmente, históricamente, el PGA, el Plan General de Auditoría de la Contraloría Municipal de Neiva, dictaba que se auditaban entre 9 y 10 sujetos de control. Ese era digamos, la cobertura de las auditorías. Para este año hemos pasado a 16 sujetos de control vigilados. En ese primer ejercicio, hablo 2016, en donde se hizo auditoría al año 2015, último año del periodo de la administración anterior, el ejercicio auditor concluyó en hallazgos fiscales por valor superior a los 3.600 millones de pesos. Con una cantidad de hallazgos fiscales, disciplinarios y penales que superan los 50 hallazgos. Que los fiscales son asumidos por parte nuestra, los disciplinarios se trasladan a la Procuraduría y los penales a la Fiscalía. En ese sentido, como un simple referente, sin descalificar ni calificar como bueno, ni regular ni malo, el ejercicio del periodo anterior de la Contraloría Municipal de Neiva, del periodo anterior, del cuatrienio anterior, dictó o concluyó que en todo el cuatrienio se levantaron hallazgos por 3.400 millones de pesos y que hallazgos fiscales, disciplinarios y penales en todo el periodo fueron 46 hallazgos. Quiere decir que nuestro resultado en el primer año supera las estadísticas del ejercicio del cuatrienio anterior. Eso nos da simple y llanamente un referente de lo que ha sido nuestro ejercicio en el primer año. Estamos haciendo uso de una herramienta que nos da la ley, poderosa, valiosa, que son el grupo de reacción inmediata. Cuando recibimos una denuncia con información sólida, clara, contundente, precisa, ¿qué estamos haciendo? Ordenamos la constitución del grupo de reacción inmediata. Ese grupo de reacción inmediata tiene funciones de policía judicial y se va, y en un término no superior a un mes, en el sujeto de control recauda la información y entregamos resultados. El año pasado, ese grupo de reacción inmediata le permitió a la Contraloría identificar un hallazgo fiscal por más de 300 millones de pesos en el sistema estratégico de transporte de la ciudad de Neiva. En este año, ese mismo grupo de reacción inmediata o la figura del grupo de reacción inmediata que está contemplado en la ley 1474 del 2011 nos ha permitido hacer una auditoría a la empresa social del Estado, Carmen Emilia Ospina, con el resultado o conclusión de un hallazgo fiscal por más de 59 millones de pesos por la pérdida de activos. Entonces, y cada que sea necesario, cada que tengamos y contemos con denuncias de la ciudadanía que nos den el mérito suficiente, estaremos impulsando ese grupo de reacción inmediata, porque los resultados están ahí, a la vista, y queremos que ustedes, que son columnistas de opinión, que son personas que tienen una voz ante la sociedad, nos ayuden en la divulgación de esta figura, porque les garantizo mi compromiso con ustedes, con la ciudadanía, con mis hijos. ¿Cuál es? El de llevar a cabo una labor, un control fiscal que llegue
a todos los ciudadanos, que se sienta la Contraloría del lado del ciudadano, de esa obligación de proteger y de salvaguardar los recursos del Estado. Entonces, de esta forma, les decía, extendemos, ampliamos la cobertura. La doctora Adriana contaba de el perjuicio que nos causa la pérdida de la función de advertencia. Pero en estos escenarios que hemos tenido con el Congreso Nacional de Contralores, con conferencistas importantes, nos han dado ideas que estamos implementando ya desde el año pasado. Una, sí, no podemos hacer control previo, pero alguien con astucia o de ese análisis en detalle de la norma nos dijo, y a mí me quedó ese mensaje y lo estoy aplicando. Resulta que nosotros somos coordinadores de los controles internos de todos nuestros sujetos vigilados. Y el control interno sí está obligado a hacer control en tiempo real. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Como coordinador del SISI, Sistema de Control Interno, nosotros le pedimos a ese control interno de nuestro sujeto que nos diga qué medidas ha adoptado, qué recomendaciones ha formulado, qué acciones ha emprendido, cómo se ha pronunciado para evitar una probable afectación del patrimonio de la entidad. Y entonces no lo hacemos directamente nosotros, pero sí lo hacemos por intermedio de ese control interno. Y es absolutamente legal. Otra figura y otra opción o alternativa que tenemos, las acciones constitucionales. ¿Quién ha dicho que las contralorías territoriales, no pueden presentar y hacer uso de las acciones constitucionales? Estamos trabajando en la construcción de una acción constitucional, una acción popular que está orientada a la protección del medio ambiente, muy importante para la ciudad de Neiva, que la quiero dejar ahí, se las compartiré en el momento en que tengamos radicada la demanda, pero esa es una herramienta, es una vía para salirle al paso a esa dificultad que representa la pérdida de la función de advertencia. En el tema ambiental, estamos preocupados y hemos realizado actividades como la toma al Parque Jardín Botánico. Nos fuimos, convocamos una gran cantidad de ambientalistas a las universidades, a Ciudad Limpia, el Ejército, la Policía Ambiental, y realizamos una jornada de recuperación del Jardín Botánico. Actividades de esta naturaleza nos acercan al ciudadano, los comprometen con la labor que tiene a cargo la Contraloría, pero también hace sentir como suyo ese espacio que es un pulmón de la ciudad. En el tema de los macroproyectos que llaman la atención, obras inconclusas o denominados elefantes blancos, llaman la atención de la ciudadanía. En los diferentes escenarios donde estamos siempre somos cuestionados, indagados, preguntados por esos elefantes blancos. Quiero contarles algo. En la última sesión en la que estuve en el Consejo de la Ciudad de Neiva rindiendo nuestro informe, se nos requería y se nos preguntaba sobre cuáles son los resultados que tiene para comunicar o dar a conocer la Contraloría Municipal de Neiva frente a esas obras. Pues yo lo sé, pero la ciudadanía no lo sabe. Que esos macroproyectos no son objeto de investigación, escapan a nuestra competencia y que son adelantadas esas investigaciones por la Contraloría General de la República. Entonces me di a la tarea de escribirle a la Contraloría General de la República y tengo el documento en donde nos hace la relación de esos procesos y el estado en el que se encuentran cada uno de esos procesos, de los macroproyectos o elefantes blancos. Me permito enunciarlos. CAIMI, obra inconclusa, proceso adelantado por la Contraloría General de la República. Parque Isla, obra inconclusa, proceso adelantado por la Contraloría General. La llamada motorruta sobre la 16 allá adyacente al Éxito, esa obra inconclusa, también adelantada por la Contraloría General. Las remodelaciones que se hicieron al Consejo Municipal de Neiva que dieron lugar a una investigación, ese de todos los procesos por los que indagué o pregunté, es el único que está archivado.
se adelantó también por la Contraloría General de la República, pero ya fue archivado. ¿Qué otro que se me escapa? Ah, bueno, el estadio. El año pasado, 2 meses después de habernos posesionado en el cargo, ante las denuncias que formulan o las investigaciones y informes especiales que realizaban los medios de comunicación, La Nación, Diario del Huila, sobre las irregularidades que se avisoraban en la ejecución del contrato remodelación estadio de fútbol, nosotros como Contraloría Municipal de Neiva le preguntamos a la CGR, señores Contraloría General, ¿ustedes conocen, tramitan alguna investigación por estos presuntos hechos irregulares? La respuesta que nos dio la CGR fue no, no tenemos ninguna investigación, pero si usted conoce de alguna irregularidad, póngalo en conocimiento. ¿Qué hicimos? Recogimos las denuncias que nos habían llegado, los informes de prensa, todo un acervo probatorio del análisis y monitoreo constante que hacemos y se lo enviamos a la CGR. La CGR me contestó al mes diciéndome, señor Contralor Municipal de Neiva, usted ha sido tomado como denunciante y por esta situación, por esa razón, se apertura el proceso de investigación. Es decir, que podemos contarle a la ciudadanía que por conducto o por conducto nuestro, por esa gestión, se dio lugar a la apertura de la investigación que hoy se tramita en la CGR. Nosotros quisiéramos, pero no tenemos cómo adelantar una investigación a un macroproyecto de estos. Nosotros tenemos en la planta de personal, como lo contaba la doctora Adriana, de las debilidades que tenemos en nuestras plantas de personal. Un ingeniero con énfasis en lo ambiental. ¿Qué podemos hacer nosotros con un ingeniero con énfasis en lo ambiental para ir a indagar sobre la patología estructural, sobre el tema eléctrico y tantas otras particularidades y especificidades de un proyecto de esta naturaleza? Lo tiene la Contraloría General de la República a través de la delegada que hace vigilancia a las regalías. Y ahí estamos nosotros de todas maneras atentos y escribiendo periódicamente, indagando por el avance de esos procesos, porque tenemos la facultad y el poder para hacerlo y también para poderle contar a la opinión pública cada vez que somos indagados o requeridos por el estado de estas investigaciones, tener de primera mano la información oficial para contársela a los ciudadanos. En ese sentido, digamos, ha sido nuestra labor, nuestro trabajo. Cualquier inquietud que ustedes tengan, propuesta, solicitud, pues estamos para eso. Agradecemos el espacio que nos brindan de poder compartir y socializar un poco de todo lo que hasta la fecha hemos adelantado. Bueno, muchísimas gracias, doctor Hildebrando. Bien, entramos entonces a la fase de las opiniones de nuestros contertulios. Chuchín, tú querías, perdón, y luego le dejamos a la doctora Cecilia Castro el comentario, Gabriel, Alfonso, ¿quién más? Carlos Francisco, Reinaldo y Víctor. Y cerramos con el doctor Eduardo Lavao. Por favor, Chuchín. La acción penal por parte de la Contraloría, soportada en la justicia, no es tan eficiente para poder perseguir y penalmente a los infractores. Ese es uno de los factores que promueven la misma corrupción. ¿No cree usted, doctor? Bueno, pues digamos que la consolidación de un presunto hallazgo fiscal penal por parte de nuestros auditores. Generalmente, les voy a contar lo que sucede en la práctica, ¿no? Los auditores de nosotros son generalmente ingenieros, administradores de empresas, economistas. Luego, ellos, ahora con el nuevo sistema penal acusatorio, ¿no? Cuando nosotros trasladamos a la fiscalía, generalmente los llaman
a que tengan que hacer una intervención. Ellos son bien temerosos a la, digamos que a la consolidación o asignarle un presunto connotación penal a estos hallazgos. Sin embargo, tiene un proceso de validación y cuando está aprobado, porque es que no es solo que nosotros digamos hay un presunto y digamos que folclóricamente digamos es penal sin tener todas las pruebas y sin tener la veracidad y tener la certeza de que efectivamente puede llevar y conllevar a un ilícito, ¿no? Entonces no es tan fácil y no es nuestra misión tener que consolidar o tener que buscar los hallazgos penales. Siempre, digamos que también no podemos decir que somos irresponsables de no trasladar lo que encontramos penal y lo hacemos, pero sí genera una especie de temor por parte de los auditores trasladar todo a lo penal porque ya los han llamado varias veces y no es tan fácil ellos dentro de su conocimiento y dentro de su disciplina pararse o ser citados a una audiencia a sustentarlo, ¿no? Sin embargo, también le cuento que muchos de esos hallazgos que hemos trasladado a la Fiscalía los abren y los inician y muchas veces hay capturas tan solo con el informe que nosotros como Contraloría trasladamos. Es el caso de pensiones en el que no ahondaron más de la información que nosotros habíamos hecho, pues porque el trabajo se hace bien hecho. Luego, si vamos a lo estrictamente misional, pues nosotros cumplimos con nuestra labor, que es el tema fiscal, y no, digamos que somos responsables en lo que encontramos y que está plenamente establecido, como el caso, digamos, de la auditoría que se realizó en Oporapa, donde claramente y con toda la certeza nos dimos cuenta que había un presunto daño penal. Cecilia, por favor. Gracias, doctor Germán, un saludo para todos. Voy a tomarme un poquito más del tiempo, pero cómo no aprovechar esta reunión tan importante donde estuvieron los contralores contándonos todo el asunto. Yo represento la Corporación Nuevo Municipio, ya estuve con ustedes en alguna oportunidad contándoles el proceso que estamos adelantando. Y en el marco del proceso que estamos adelantando con fondos del gobierno sueco y noruego, hemos adelantado desde el mes de agosto del año pasado un proyecto que se llama Neivanos comprometidos con el control social a los dineros públicos como un deber ciudadano y un aporte a la paz. En este marco hemos formado alrededor de 300 personas en control ciudadano a partir de los derechos humanos, hemos constituido 10 veedurías, al CAIME, a 4 colegios que están recibiendo los recursos de Aulas para la Paz, a unos proyectos ambientales, a un CDI, en fin, hemos hecho un trabajo bastante importante en este sentido. También estamos constituyendo o hemos constituido o nos hemos reunido con el fin de crear una red de apoyo a los veedores, porque bien lo planteaban los contralores, que en manos de nosotros está ejercer ese control social, pero tenemos un déficit ciudadano inmensamente grande porque no nos han enseñado y porque también se encuentran muchas trabas en la propia institucionalidad. Entonces, en ese marco, las personas que han sido invitadas, muchos de ustedes, pero que no han podido ir por alguna razón, se aprobó una comunicación, una carta abierta que recoge un poco lo que estamos planteando y que está dirigida esta carta abierta al Comité Intergremial del Huila. Hoy queremos leerla para que las personas que la quieran suscribir, es algo muy importante si están de acuerdo, porque la queremos publicar también como un aporte y como una invitación que se le hace, porque es una responsabilidad de todos realmente hacer que en Colombia paremos y frenemos un poco esa atrocidad de corrupción que existe en el país. Me voy a permitir leer la carta para que si están de acuerdo la suscriban, porque sería un gran aporte realmente. La carta dice así: señor presidente y demás miembros del Comité Intergremial del Huila, de manera respetuosa e invocando el principio de responsabilidad social empresarial como una política corporativa de conciliar la eficacia empresarial con principios sociales de democracia, autoayuda, solidaridad y respeto, así como de los mecanismos de transparencia, fundamento de una cultura basada en valores y principios éticos,
nos permitimos inquirir por los propósitos, acciones y programas que tiene el Comité Intergremial del Huila frente a la grave situación de corrupción que se evidencia cada día más en el país y en la región. Como lo señala el director ejecutivo de la Corporación Transparencia por Colombia, Gerardo Hernández, abro comillas, los corruptos y el crimen organizado han encontrado en la administración pública un escenario de oportunidad para no solo capitalizar recursos económicos, sino para controlar el territorio y sus poblaciones, cierro comillas. Elizabeth Ungar Blair, exdirectora de dicha corporación, agrega que hay una calificación con un deficiente promedio de transparencia en el 59,1% de las gobernaciones y 57,3% de los municipios, lo que, abro comillas, marca un riesgo alto de corrupción como consecuencia de varios factores, entre ellos los débiles diseños institucionales para producir y entregar información pública, la deficiente información disponible sobre trámites y una pobre gestión del talento humano, cierro comillas. Para dar ejemplos de las situaciones anómalas de ineficiencia y corrupción, en los últimos tiempos, solo en la ciudad de Neiva, capital de nuestro departamento, señalamos algunos de los megaproyectos inconclusos o abandonados. Parque Isla Aventura, el fiscal general de la Nación afirmó que, abro comillas, el proyecto Parque Isla ha sido uno de los elefantes blancos más grandes en la historia de las administraciones municipales de Neiva, cierro comillas. Comuneros y Mercaneiva dejaron pobreza y miseria a los pequeños comerciantes. Concesión del alumbrado público a Dicelesta, posible detrimento patrimonial para Neiva. Proyecto de vivienda de interés social Bosques de San Luis. El 60% de las viviendas evidencian daños estructurales graves para las familias de estratos 1 y 2. Torre materno-infantil del Hospital Universitario de Neiva. Se requieren 50.000 millones para ponerla en funcionamiento. Centro de Salud Integral Materno-Infantil Caime, contratado por 5.930 millones de pesos, obra inconclusa hace 5 años. Estadio Guillermo Plaza Salcid, obra que deja 4 muertos y 20 heridos, contratada por 20.000 millones y un adicional de 9.000 millones con el agravante de que probablemente tenga que demolerse la tribuna occidental. Empresas públicas de Neiva, sus indicadores de gestión son de los más ineficientes en el país. Concesión del servicio de aseo por 20 años a Ciudad Limpia. Cursan varias demandas solicitando acción de nulidad integral de la concesión. Estudios y diseños para la planta de aguas residuales. Transcurridos 6 años, no los han entregado con las normas definidas en el RAS 2000. Río Las Ceibas, surte de agua a la ciudad de Neiva. El Instituto Nacional de Salud dice, de alto riesgo para el consumo humano, Diario del Huila, abril 7 de 2016. Intercambiadores viales, obras contratadas sin plan de movilidad, sin estudios ni diseños, sistema estratégico de transporte público. Esta dramática situación se debe, entre otras cosas, a la escasa participación de las comunidades para ejercer derecho al control social en razón del déficit de ciudadanía que lleva al desconocimiento de normas y leyes relacionadas con la constitución y funcionamiento de las veedurías ciudadanas, los mecanismos de protección de los derechos y las metodologías para la participación efectiva y democrática de las comunidades en las audiencias públicas de rendición de cuentas. Muchas organizaciones realizan veedurías sin acompañamiento técnico y jurídico, sin apoyo de los órganos de control y en algunos casos con el temor de ser excluidos de los beneficios del Estado, lo que se traduce indiscutiblemente en la frustración y pérdida de credibilidad en los espacios de participación, no solo de quienes realizan el control, sino de los grupos sociales en general. A sabiendas que el Comité Intergremial del Huila es una importante organización conformada por las más significativas agrupaciones del sector privado en cabeza de la Cámara de Comercio y que algunos de sus objetivos, además de fortalecer el sector productivo y gremial y alcanzar mayor competitividad, es contribuir al desarrollo integral de las regiones, incidiendo en las agendas públicas, fomentar la vigencia y el respeto de los valores éticos dentro de la comunidad empresarial y la sociedad en general, promover el diálogo social y la concertación política en procura de acuerdos y consensos, propiciar espacios de análisis de las problemáticas buscando las mejores soluciones consensuadas y responsables que garanticen el bien común y la defensa de los intereses de los ciudadanos, así como el fortalecimiento de sus instituciones e incidir en la construcción de una opinión pública democrática que incluya la participación y el control social,
Como demócratas, quienes tuvimos la iniciativa de elaborar este documento, nos sentimos obligados a realizar acciones mancomunadas que permitan mejorar las condiciones de vida, de convivencia y de gobernabilidad de la ciudad y la región. Con toda admiración y respeto les proponemos estudiar la posibilidad de instalar una mesa de trabajo en la que establezcamos programas y dinámicas para contribuir en la formación ciudadana en control social, incentivar la creación de veedurías y apoyar los comités existentes, implementar un plan de acción para combatir la corrupción, propiciar intercambios de experiencias exitosas, trabajar de la mano con organizaciones que propenden por la defensa de lo público y el desarrollo de un ambiente favorable para el ejercicio de la iniciativa privada, e implementar una estrategia comunicativa que conduzca a la recuperación de la confianza y a disminuir los niveles de desesperanza que tienen afectada a la población en general. Esa es la carta que se hizo en ese comité, esa red de apoyo, y que sería muy importante que personas tan connotadas como ustedes, muchos de ustedes columnistas, que la quieran suscribir, pues bienvenido, porque la queremos publicar. Así como el Botalón publica permanentemente sus artículos, nosotros queremos publicar esta carta porque se la vamos a mandar a la Cámara de Comercio, ¿cierto? Y al Comité Intergremial, pero también se la vamos a mandar a los gremios existentes diciéndoles esta carta, la estamos enviando con el único propósito de que realmente aunemos esfuerzos, porque esto es un trabajo gigantesco que nos corresponde a todos los ciudadanos demócratas. También saldrá otro documento que es invitando a toda la comunidad educativa del Huila y del departamento a que trabajen esas entidades, esas instituciones educativas en construir una ciudadanía más fuerte que realmente corresponda a los deberes y derechos que tenemos frente a tanta problemática, pero de manera particular, y en este caso a la corrupción, que ya no solamente es nacional, sino que se internacionalizó con todo lo que hemos visto con Odebrecht y todos estos asuntos. Esa es nuestra invitación, y el que la quiera firmar, bienvenido, y les agradecemos mucho para poderla publicar en los 2 diarios más importantes. Bueno, muchísimas gracias. Cecilia, y entonces al terminar, quien quiera firmarla, por favor, lo puede hacer. Doctor Reinaldo, creo que seguía. Felicitarlos, digamos, por el trabajo, digamos, pues obviamente, digamos, qué es lo que sucede con los órganos de control. En general, digamos que generalmente hay desconfianza en el sentido de que los resultados, pues debido a su propia estructura, o sea, aquí el problema no es personal, o sea, digamos aquí no es de personas, sino que es el sistema, o sea, digamos que digamos, la conformación que tienen los órganos de control es precisamente, digamos, lo que uno observa es que no funcionan, y pues no funcionan por miles de razones, o sea, no por falta de voluntad muchas veces de las personas que están al frente de los cargos, sino porque está todo el engranaje para que no funcionen, y así es que sirven. Buenas noches. Muchas gracias a la doctora Adriana, Contralora Departamental, y al señor Contralor Municipal. Pues a mí me sorprende que no se ven indicadores en la presentación de la Contralora Departamental ni del Contralor Municipal referente al nada honroso lugar de clasificación que le dieron al municipio de Neiva y al departamento del Huila la Cámara Colombiana de la Infraestructura. En el año 2015, estos entes estaban entre los más corruptos de Colombia. Para el ejercicio del año 2016, el presidente de la Cámara, doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, presentó al departamento del Huila junto con Arauca y Tolima como el más corrupto. Entonces yo pregunto, ¿dónde están los procesos investigativos? ¿Cuáles son los resultados? ¿Dónde están los indicadores? Me parece bueno algo que mencionó el Contralor Municipal,
y es que si no hay alcance, porque son proyectos que tienen cobertura del Sistema General de Regalías, que se oficie a la Contraloría General de la Nación. Porque no podemos que todo pase y seguir como nos dice, estuvimos en una audiencia pública con la señora Contralora Departamental, donde el secretario de Vías e Infraestructura nos decía que el fracaso en el proyecto no de 11.000, doctora, sino de 14.900 millones, sin contar la interventoría, era una falla de planeación, lo cual no es cierto. Y yo le pido, doctora, que no lo repita, porque el informe de auditoría de planeación nacional se ratifica en que el contrato fue celebrado con las especificaciones norma invías, que son ley de la República y corresponden a normas internacionales. Pero en una extraña defensa de los contratistas, sobre los cuales tiene interés el secretario de Planeación Departamental, como lo mostraron los diarios, los señores quienes firman en los comités como contratistas, en algunos comités firman como contratistas y en otros como interventores, no ha pasado nada. El señor secretario también argumenta que lo afecta la ola invernal. ¿Cuál ola invernal? Estamos en verano intenso. Las veedurías solicitaron la caducidad administrativa del contrato porque estaban dadas las causales, a usted le mostramos los oficios. A esa audiencia asistió el delegado de la Auditoría General de la Nación para el departamento del Huila. Yo le dije a la doctora Adriana que le radicaba formalmente la denuncia para que se investigaran los procesos de adjudicación de las interventorías. Eso no es competencia de la auditoría de la Contraloría General de la Nación. No sé qué resultados haya sobre eso, porque sí resulta muy sospechoso que en 4 contratos se repite el mismo esquema, se pierden los anticipos porque están perdidos. Las veedurías solicitaron al departamento, al señor gobernador y al secretario un informe donde se presentaran las facturas con las cuales se habían sustraído los recursos de la fiducia. Esos recursos no aparecen, estos señores no responden a los derechos de petición. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar la actuación de la ciudadanía en ese control social? Me gusta que el mejor contralor estudiantil lo tenga el Huila, pero me gustaría que también nos distinguieran al señor Contralor Municipal como uno de los mejores de Colombia y a la señora Contralora Departamental, para que este pueblo mejore, porque aquí muchas personas denuncian. El concejal Mateo Trujillo ha hecho unas denuncias enormes sobre la S. Carmen Emilia. El señor Contralor nos dice que los hallazgos llegan como a 57 millones tal vez. Entonces, me parece que sí debe haber actuación, que se enlace la Contraloría Departamental con la Contraloría General de la Nación, porque si no aquí esto va a suceder como ocurre con las contabilidades mal llevadas, que van a hacer un registro histórico, y va a pasar que ser pillo paga porque se pierden los recursos y nunca se recuperará un centavo. Las sanciones son insignificantes realmente. En este caso, que usted conoce perfectamente, doctora Adriana, del contrato que usted mencionó, Neiva Tello Baraya y Neiva Palermo, no se ha presentado ninguna sanción. Al contrario, un manto de cobertura que creería uno que la administración en pleno tiene interés en el contrato, que desde luego no es un interés lícito. Muchas gracias. Claro que sí, precisamente en las reuniones que había suscrito la veeduría, en los acompañamientos que hicimos y en el debate que se realizó en la Asamblea Departamental, el doctor y el ingeniero Alfonso Casas nos hizo la solicitud expresa de tramitar como denuncia esas 2 situaciones. La primera, pues los problemas de ejecución que se habían dado, eso se documentó en su totalidad y se remitió a la Contraloría General
y además, como les explicaba, le solicitamos a la Contraloría General que nos dejara actuar de manera concurrente con ellos para poder hacer un análisis y un acompañamiento, y nos responde la Contraloría que ellos tienen su propia delegada para regalías y que no podemos actuar en conjunto para el tema de este contrato. Y a su vez, en el tema de la interventoría y de la capacidad, digamos, para determinar quién fue el contratista, que son las apreciaciones que tiene el ingeniero, se le dio el trámite a la Procuraduría General y se advirtió que por la denuncia presentada por el ingeniero, y se documentó todo para que nosotros, digamos, hacer ese traslado a la Procuraduría, que es la competente en esa parte precontractual, para poder hacer el análisis de la pertinencia o no y de la idoneidad que tenía el contratista de la interventoría. Luego no ha sido… Es más, nosotros generalmente cuando son esos casos de regalías, como sabemos que por competencia no lo podemos hacer, no actuamos, pero a raíz de la pertinencia, de las implicaciones que han tenido, hemos querido acompañar esas veedurías, y lo estamos haciendo también en las otras, en la de los 15.000 millones de Acevedo, igual en la de los 10.000 millones de Guadalupe y Tarqui, con el fin de prestar como esa asesoría técnica y jurídica. En la vía Tello Varalla, digamos que es peculiar porque nunca se ve que haya una veeduría que tenga personas técnicas y profesionales técnicos que pueden documentar toda la situación, como pasa en este contrato, gracias al ingeniero Casas y a todo el equipo técnico que hace parte de la veeduría, pero sí hemos hecho todos los traslados que nos competen y tenemos los documentos que le podemos hacer llegar para que usted tenga la certeza de que se han hecho, de que inmediatamente nosotros empezamos a actuar y digamos que nos inmiscuimos en el tema de Tello Varalla, hicimos todas las denuncias pertinentes y las respuestas que nos han dado estos entes. Que en este momento haya investigación o no, eso no lo sé y no nos lo han comunicado. Y también quería referirme respecto a un premio que obtuvo la Contraloría Departamental. No tenemos el personero, pero sí tenemos por la entidad que mencionaba la doctora Cecilia, por Transparencia por Colombia, tenemos la mención de, por el segundo año consecutivo, la mejor Contraloría Departamental de todo el país. ¿Esto qué es? Se hace a base de 400 indicadores que los hace una entidad no gubernamental, sino de la sociedad civil. Y cuando llegamos a Bogotá a recibir esta mención, nos encontramos que no solamente éramos la mejor Contraloría Departamental, sino dentro de 167 entidades del país, donde está la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, ocupamos el primer lugar. Esto no es digamos, una calificación que la demos nosotros, la da la Sociedad de Transparencia por Colombia, en unión y en compañía y apoyo de la Unión Europea, y se da gracias a la estrategia administrativa, a la gestión administrativa, a los datos abiertos, a la posibilidad de acceso de información de todos los ciudadanos, y es relevante como una Contraloría mediana dentro de todos los entes de control logra superar a la Procuraduría General, a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía, al Congreso, bueno, y a todas las entidades, a Planeación Nacional, a la Función Pública, digamos, y digo yo siempre que con el amor de como trabajan los funcionarios en la Contraloría Departamental, porque no tuvimos que contratar equipos de trabajo para tener esa distinción, sino solo con el compromiso y dedicación de los compañeros de siempre. Muy bien, doctor Hildebrando, ¿quiere darle una respuesta al doctor Casas? Bueno, efectivamente en el tema de esos elefantes blancos, nosotros, y no lo mencioné, quiero decirlo, nosotros tenemos plena competencia en una obra de esas inconclusas, que es la avenida Inés García de Durán. Ahí participamos activamente en la vigilancia de los recursos, y esa vigilancia nuestra y esa participación nuestra permitió, que lo hemos dicho en medios de comunicación, permitió que la administración tomara la decisión de aceptar la propuesta que hizo la aseguradora para ejecutar el contrato a precios, ejecutarlo hoy, 2017, manteniendo los precios del 2014.
y ese contrato se está ejecutando, con dificultades, con los problemas propios de cualquier obra pública, pero lo que tenemos firmado, suscrito entre la administración y la aseguradora es la ejecución de esa obra, sobre todo sin alteración en los precios. Y tenemos nosotros, digamos, la importancia de nuestra intervención fue que en un momento dado la administración contempló la posibilidad de mantenerse en la declaratoria del siniestro y reclamar 1.200 millones de pesos para iniciar o arrancar de nuevo con un proceso contractual para hacer esa obra. Insisto, gracias a esa vigilancia, veeduría y control que hicimos, hoy día nosotros le contamos a la ciudadanía que esos más de 2.000 millones de pesos se van a ver reflejados en la obra que se contrató en su momento. Entonces, digamos que en medio de nuestras afullas y dificultades estamos y tenemos claro cuáles son los roles y las competencias, y desde ellas y de nuestras limitantes actuamos propugnando, por sobre todo, insisto, por la defensa de los recursos del Estado. En el tema de Mercaneiva y Comuneros, ingeniero, no le puedo dar mayores detalles, pero en no más de 2 semanas estamos saliendo con un informe final de auditoría que toma ese tema, Mercasur y Mercaneiva, porque hay un problema grande, estructural, de ciudad, que esta Contraloría le presta toda la atención y va a haber un pronunciamiento. Estamos en la etapa en la que se está permitiendo a la administración controvertir las observaciones que se levantaron en el informe preliminar. La PETAR, lo mismo, en este momento y por 15 días más estamos en la auditoría a empresas públicas de Neiva, y cuando tengamos informe final de auditoría a empresas públicas, y ese es uno de los contratos que se está analizando, como lo es el de Ciudad Limpia, como lo es, que todavía no ha iniciado, la auditoría de Iceletza a la concesión de alumbrado público, también está incluido en nuestro plan general de auditorías. Nosotros entendemos la preocupación de la ciudadanía, y una manera de enviar un mensaje de nuestras actuaciones es dando a conocer los resultados de estas auditorías, que la ciudadanía sepa. Pero además, una cosa importante, un favor especial y un pedido especial les hago a ustedes: cuando nosotros publiquemos un informe final de auditoría, si ustedes como ciudadanos, como personalidades de la ciudad, como columnistas de opinión, saben, conocen, tienen la inquietud frente a una situación, un contrato, una actuación de la administración que no se menciona, no se alude, no se refiere en ese informe final de auditoría, yo les ruego el favor que nos lo hagan saber, porque es ahí en donde tenemos la oportunidad de abrir, de ampliar, de extender, de fijar nuestra mirada en ese contrato o actuación de la administración. Allí nos comprometemos en ese sentido, en generar la oportunidad para que el ciudadano nos dé la información y nosotros poder actuar. Gracias. Es que quiero decirles, estamos muy cortos de tiempo porque a las 9:30 se cierra la tertulia. Aquí hemos querido, digamos, ser rigurosos en el tiempo. Son 2 horas de la tertulia, me excusa Humberto, correcto. Doctor Carlos Francisco. Muy amables. A la doctora Adriana, felicitaciones por su exposición, pero me llama la atención una cosa. Cuando hablan de deterioro presupuestal, el deterioro, detrimento patrimonial o como lo quieran llamar, de todas maneras, ¿cuántos presos hay en el país sobre eso? ¿Por qué? Porque con gran satisfacción veo que está saliendo uno de los presos más mentados del último tiempo en el Huila, y está saliendo por las zonas, por las sociales, de qué es lo que está sucediendo, doctora, porque ¿quiénes están presos? Ya estamos nosotros sabiendo que hay unos elefantes blancos. Ya se puso común el que
se le achacan a los elefantes ese problema de corrupción. Entonces, señora Contralora, ¿quiénes están presos y por qué motivos? Bueno, pues digamos que no tendría yo esa respuesta específica de si digamos por trabajos adelantados dentro de la Contraloría, aclarando que nuestra competencia es únicamente la de la parte fiscal, que conlleva dentro de nuestra entidad a un proceso administrativo que puede terminar probando el daño al Estado o a la entidad que, pues, donde se ocasionó, y nosotros remitimos a la Fiscalía y son ellos quienes deben adelantar toda la actuación penal. Nosotros entendemos, digamos, que para los ciudadanos y para la ciudadanía, digamos que la sanción final que en la mente está es que estén privados de la libertad, ¿no? Pero digamos que la parte final de nuestro proceso es la que obliga al funcionario público o al contratista que en virtud o con ocasión de sus funciones haya ocasionado el detrimento a que reintegre los dineros que fueron ocasionados como daño. Digamos que no es nuestra función adelantar toda la parte y todo el proceso penal. No conozco de las administraciones anteriores exactamente en cuáles se han dado capturas específicas. Sé que con el tema y con la investigación que hicimos de pensiones hubo 10 capturas hace un mes. Desafortunadamente, pues es de personas que ya de avanzada edad, que muy seguramente no van a poder contribuir mucho a la investigación, pero no le tendría esa respuesta de cuántas capturas o cuántas detenciones o privaciones de la libertad hay hoy por los estudios o análisis o informes de auditoría que se hayan dado en la Contraloría. Gracias. Gabriel. Gracias, doctora. Se nos acabó el tiempo, quiero ser muy concreto. Realmente, al escuchar a los funcionarios encargados de las CIAs, de las Contralorías, de las Fiscalías, realmente, y al analizar su desempeño en su trabajo tan monumental que tienen, pues uno queda asombrado, porque es que uno analiza la cantidad de dinero que se invierte y analiza los resultados de las investigaciones de ustedes, realmente son ejemplos muy pequeños. La doctora aquí explica que los recursos que ella maneja pues, no le permiten pues, abarcar todo el universo de sus responsabilidades, sino que a ella le toca pues, estar escogiendo dónde trabaja. Pues lógicamente pues, esos trabajos de las entidades estas pues, no generan mucho resultado en la ciudadanía, no generan mucha confianza tampoco, y además que pues, la ciudadanía que entiende de dónde vienen estos puestos y estos controles que son del mismo aparato político que gana las elecciones, tampoco genera eso mucha confianza realmente. Y realmente pues es que esta corrupción no la inventamos nosotros ahorita, ¿no? Es que esto viene de mucho tiempo atrás, esto no es cuestión de que ahorita sí estamos emberracados pues contra la corrupción, eso tampoco pues nos resulta ningunos resultados positivos, porque muchas veces hemos estado bravos con el tema de la corrupción y nunca hemos encontrado ningún resultado, ¿no? Seguimos en el mismo país corrupto, ¿no? Realmente uno piensa pues que el tema de la corrupción está más ligado en las personas que están encargados de esas responsabilidades que de otra cosa. Entonces uno puede cambiar los sistemas, puede cambiar los controles, todo eso tiene una contrarreforma de la parte corruptiva. Inmediatamente hacen sus cosas y seguimos en las mismas, doctor Germán. Hace 37 años yo era el Contralor Departamental del Huila y el doctor Eduardo Lavao era el auditor interno. Y entonces hoy ambos nos encontramos en el comité organizador del Botalón. No quiero decir que sea un buen futuro para ustedes. Doctor Víctor. Bueno, muchas gracias. Primero que todo quiero darle mi felicitación a la doctora por su empresa y al señor Contralor
por sus explicaciones muy valiosas. Pero yo quisiera, como ingeniero que soy, saber cuál es el resultado real, efectivo, sobre el caso del estadio de Neiva. Hay 4 muertos, varios heridos, personas responsables que no tenían ni idea qué cosa era una interventoría, de manera que tiene culpa hasta el alcalde, lo que adjudicaron, todo. No sé, ¿qué hay sobre eso? Yo quisiera saber algo concretamente. Para complementar, casi era la misma pregunta. Para el señor Contralor, por los medios de publicidad, la radio, la prensa, las redes sociales, se dice que el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara, giró 7.000 millones de pesos, o sea, plata del erario municipal, que es el que usted vigila. ¿Eso es cierto? Gracias. Okay. Sobre el tema del estadio, la información que nosotros tenemos como Contraloría Municipal de Neiva es la que hemos logrado a través de los requerimientos que hemos hecho a la CGR, que es la que investiga o adelanta la investigación. ¿Cuánto tiene de recursos propios invertidos en ese proyecto el municipio, alcaldía de Neiva? 5.000 millones de pesos. ¿Cuánto alcanzó a pagar, a desembolsar? 1.000 millones de pesos. ¿Sí? Apropiados 5.000, ejecutados 1.000 millones. La Contraloría General de la República, en su informe que fue dado a conocer por medios de comunicación, determinó que había unas fallas estructurales graves en la remodelación o intervención de las obras. ¿Qué hace el municipio? ¿Qué hizo la alcaldía de Neiva? Contratar por su parte un estudio técnico, un peritazgo, porque la alcaldía de Neiva se encuentra adelantando el proceso para la declaratoria de incumplimiento al contratista. Entonces, uno de los insumos para poder concluir esa actuación de si declara o no el incumplimiento del contrato es el peritazgo. Ese peritazgo fue el que salió en medios de comunicación hace una semana, un poco más. Con ese peritazgo, ¿qué debe hacer la administración? Debe hacer los análisis, tomar las medidas, las decisiones para determinar si continúa con la obra, si declara el incumplimiento, si declarado el incumplimiento reabre un proceso licitatorio, es decir, las acciones administrativas que le correspondan. Nosotros, hablo como Contraloría, no nos está permitido, mal haríamos en coadministrar. Nosotros investigamos. En el caso de la responsabilidad fiscal, ¿quién la adelanta? La Contraloría General de la República. Las decisiones administrativas para enderezar, reorientar, corregir o lo que tengan que hacer la Alcaldía Municipal de Neiva son de su resorte y competencia y por tanto nosotros allí, más de lo que aquí de manera general podemos señalar, es lo que estamos limitados pues a hacer. En ese sentido, digamos que esa es la realidad hoy, actual, de esta tragedia en lo que es la remodelación del estadio de fútbol. Muchas gracias. ¿Qué ocurre? Que ese proceso contractual, si hablamos de la remodelación de estadio, no ha terminado, no ha concluido. Y como nuestro control es posterior, pero además no lo hacemos nosotros, sino la CGR, pues está limitado también por la conclusión de ese proceso contractual. ¿Me explico? Mañana la administración municipal, estoy hablando en términos estrictamente hipotéticos, la administración municipal de Neiva declara el incumplimiento en ese contrato y por tanto exige a la aseguradora, declara el siniestro y con ello solicita el amparo y resulta que la aseguradora le devuelve al municipio, estoy hablando en términos hipotéticos, le reintegra al municipio 20.000 millones de pesos, porque eso estaba amparado. Entonces, sobre esos hechos reales y concretos es que tendrá que la autoridad fiscal, en este caso la CGR, tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque a fecha hoy todavía no está cerrado, finiquitada la actuación administrativa orientada a la declaratoria del incumplimiento o no de ese contrato. Muy bien, creo que hemos adelantado una buena tertulia. Quedan muchos interrogantes, muchas inquietudes en un tema tan álgido como este del control fiscal y por supuesto adornado, permítanme el término, con esto de la corrupción.